Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos de vuelta a otro episodio de Mexpats. Esta vez tenemos a un invitado especial, nos va a contar una historia única que hasta ahora no hemos tenido en el programa. Les presento a David Rodríguez. Ahorita nos va a presentar un poquito y a compartir qué ha hecho y qué no ha hecho, a dónde fue, dónde está, qué está haciendo, qué es lo que, cuál ha sido su transición y su historia. Y para no, digamos, quitarle más tiempo, etcétera, bienvenido, David. Cuéntanos un poquito qué haces aquí. Gracias, Darío. ¿Qué tal? Pues listo para contarte la historia de lo que me pasó hace algunos años respecto a Expociencias. Exactamente. Oye, pero si quieres, antes de empezar con la parte de Expociencias de tu proyecto y hasta dónde llegaste, cuéntanos un poquito quién eres. ¿Sabes? Como quién es David, qué es lo que hace, a qué se dedica? Bueno, soy un joven de 25 años de edad todavía hasta el día de hoy. Estamos grabando, próximo a unos cuantos días de cumplir un año más. Soy una persona que nació en la ciudad de Tehuacán, en el estado de Puebla, pero que vivió durante 18 años en un pueblo cercano también a la ciudad de Tehuacán, que se llama Tepanco de López. Durante ese tiempo tuve pues, la oportunidad de estar en contacto con esta parte tanto del campo, de la zona rural, como también de estar en contacto pues, todos los días por temas de la escuela, de educación en la parte pues, de la ciudad. A mis 18 años me mudé a la ciudad de Puebla para estudiar en la universidad. Entonces siempre estuvo esa parte, tanto de la parte de un pueblo como de la parte de una ciudad, que más adelante pues iba a influir muchísimo en mí, tanto para los temas que decidí pues estudiar, mis proyectos de investigación con los que participé en Expociencias a los 15 años en adelante. Y pues soy una persona que le gusta mucho esta parte de conocer ambos lados. O sea, en este caso se puede ver como el campo y la ciudad, pero en otros temas de mi vida también se puede ver esos contrastes que podrían ser de blanco y negro. Ok. Bueno, fíjate que es bien interesante lo que ahorita cuentas y digo, ahorita no nos has dado ningún detalle, ¿listo? Pero lo más interesante, y eso es lo que alguna vez tuvimos en una plática en este programa, fue de si el talento mexicano estaba limitado a ciertos grupos de personas o a ciertas zonas o a ciertas clases sociales, etcétera. La conclusión fue, obviamente, no. El problema más bien siempre es la falta de oportunidades, que creo que vamos a coincidir en eso. Y ahí, en esa plática, me acuerdo que decía este compañero, se llama Benjamín, Benjamín decía, es que realmente hay mucho potencial en México, el problema es que pasa desapercibido, ya sea por lo mismo, ¿no? Falta de oportunidades, falta de que nadie te ve, falta de visibilidad, falta de a lo mejor de ver qué se puede hacer. O sea, los mismos mexicanos, mismos estudiantes, a lo mejor no saben qué tanto pueden llegar a hacer, qué tanto es posible. Y es toda esta combinación de factores más la gente, o sea, me refiero a tu familia, etcétera, te empiezan a bloquear. Entonces, lo que te quiero preguntar un poquito de eso, si quieres, para empezar con esa parte de tu historia, ¿cómo viste esa parte creciendo desde que, digamos, fuiste un niño, desde que te acuerdas, fuiste creciendo con este contexto de vivir y me supongo trabajar parte del campo, hasta que llegaste a la universidad y me supongo que empezaste a tener este choque cultural? O es más, hasta los 15 años, ¿no? Dijiste que empezaste con eso. Pues bien, si quieres que te cuente un poco del choque cultural, sí, siempre existió, o sea, se hace más evidente cuando sales al extranjero, que evidentemente también con el paso del tiempo me iba a tocar, pero cuando se da este choque cultural en la infancia suele ser cuando una persona, en este caso, como yo, que iba o vivía en un pueblo y todos los días va a la ciudad, existe ese choque cultural, sí, sí, es real. Pues en la escuela me acuerdo que había palabras que yo conocía que efectivamente pues son palabras que existen, pero pues que mis compañeros de la ciudad no conocían, al menos en ese momento, porque el vocabulario pues todavía es limitado en ciertos aspectos. Y un ejemplo muy chistoso, pues las personas conocen lo que es una granada. Cuando yo iba en kinder o primaria, yo les comentaba a mis compañeros granada o no, palabras como nísperos, que son otra fruta también, pues ellos no los conocían y se me quedaban viendo raro. O sea, desde esos pequeños detalles que yo ya iba conociendo, pues estas personas no tenían ese contacto con esta parte, pues a lo mejor con el campo, la naturaleza, y a veces eso causaba
esa sensación de sentirme raro, de que no estaba en este ambiente, pero era debido a estar en dos distintas atmósferas. Ujú. Cosas muy básicas como esas, pues siempre fui conociendo, y como te comento más adelante, cuando empecé a salir de México, como ya seguramente han comentado más personas acá, se hizo más fuerte ese choque cultural. Con el paso del tiempo estudié licenciatura en idiomas, pero también estudié ingeniería en agronomía, y precisamente en la carrera de idiomas, pues ahí estudiamos ya a detalle lo del famoso choque cultural, Ujú. y lo entendí y me di cuenta que es un tema que en México sucede muchísimo. No importa, no es que no importe, pero tiene que ver con estos temas de la sociedad, de cómo interactuamos, y a lo mejor se da a distintos niveles sociales. Y otra vez retomo el tema de cuando una persona viaja al extranjero, a veces esas personas que no lo habían experimentado aún en México, cuando salen, evidentemente, van a pasar por eso. O sea que el mismo choque cultural, tú podrías decir que no tienes que irte del país, cambiándote de una ciudad a otra o de un pueblo a una ciudad. 20 kilómetros ya lo podías vivir. Sí, porque uno espera, ¿no? Que solamente lo vas a vivir si te vas, pero no. No, o sea, yo lo experimentaba estando a 20 kilómetros, o sea, la parte de la ciudad de Tehuacán con la del pueblo que es Tepanco, o sea, la distancia son 20 kilómetros y yo tenía ya con eso para estar en dos mundos muy distintos. Vientos. Oye, hay algo que me viene a la mente rápidamente. ¿Qué nos podrías contar de Tempanco y de Tehuacán? Porque, mira, yo trato de informarme lo más posible de lo que puedo, pero claramente no conocemos todo. Tú tienes todo el contexto de estar allá y haber crecido allá y, pues, literalmente vivir y crecer y todo. Cuéntanos un poquito para la gente que no conoce. ¿Qué hay? Bueno, yo nací en Tehuacán, eh, pero desde los 2 o 3 días después de haber nacido acá, me fui a vivir a Tepanco, que es el pueblo se llama exactamente Tepanco de López, la distancia son 20 kilómetros, como comentaba, de Tehuacán, que es la ciudad, a Tepanco, el pueblo. Tehuacán, a nivel estado, está considerado, hasta donde sé, como la segunda ciudad de más importancia en Puebla. Es decir, que si Puebla no fuera la capital, pues evidentemente sería Tehuacán. Es una buena ciudad, a mí me gusta, siempre me he sentido muy contento de estar acá. De hecho, por esa razón, actualmente radico en Tehuacán. Eh, es una ciudad, para quienes han conocido Puebla, lo equivalente sería a lo mejor como un cuarto o una quinta parte del total de la ciudad de Puebla. Es una ciudad que se distingue en importancia, a lo mejor pues económica, por el tema de que hay gran cantidad de granjas, gran cantidad de producción de huevo. Es una zona avícola por algunas empresas importantes a nivel nacional que existen aquí. Entonces es lo que mantiene su economía, pero también en industria tenemos un parque industrial, evidentemente no tan grande a comparación de parques industriales de otras capitales del país, pero existe. En temas de seguridad yo lo considero una ciudad donde se puede vivir bien. No es una ciudad donde vivas con esa preocupación de me va a pasar algo, está riesgoso el ambiente, como todo, tiene sus lugares, pero es una ciudad donde puedes convivir. Es una ciudad con personas buenas, con personas amables. Hasta hace muchos años era considerado como Tehuacán ciudad de la salud. A día de hoy, pues evidentemente, con todo lo que vivimos ya no es así. ¿Qué más te puedo contar? En temas de educación, pues es un lugar que afortunadamente pues cuenta con gran cantidad de escuelas, desde preescolar hasta universidad, en tanto universidades públicas como privadas, y a día de hoy pues la demanda sigue creciendo, y eso es algo bueno. En temas de infraestructura, la ciudad constantemente se renueva. Es un lugar cómodo, agradable para quien quiera vivir, quien quiera visitar. A los alrededores, pues también hay cosas interesantes. En temas de historia, Tehuacán tiene cosas bastante interesantes. Por ejemplo, pues es considerado el Valle de Tehuacán en realidad.
en toda esta parte, pues hubo presencia de culturas prehispánicas. A día de hoy existe lo que es una zona arqueológica que se llama Tehuacán el Viejo, donde se pueden encontrar pirámides, vestigios, un museo. Eso es al sur. Al norte del Valle de Tehuacán existe otra zona arqueológica también, por todos estos temas, que es la ruta que existía de Teotihuacán, Cholula. Tehuacán, por lo que entiendo, era como un paso intermedio para visitar las partes de Oaxaca de Monte Albán. Entonces, es un lugar también rico en historia, en tradiciones y costumbres. Existe un festival famoso pues a nivel estado, a lo mejor inclusive a nivel nacional, que es el famoso Festival del Mole de Caderas, que ya está próximo a suceder en unos días, donde existe una tradición antigua de que los pastores se van todo un año a lo que son los cerros, pues, locales que rodean Tehuacán, y están todo el año alimentando a los chivos nada más con lo que encuentran. Eso quiere decir que la carne adquiere un sabor especial por lo mismo de la falta de agua, y después bajan, y es como se prepara, pues es la base, el ingrediente principal para este famoso mole de caderas. Entonces, pues te puedo decir, en muchos ámbitos esta ciudad tiene cultura, tiene historia, tiene tradición. El día a día, pues como en cualquier ciudad, hay momentos pues, de tráfico, pero no es nada comparado a el punto de referencia que podríamos tomar como Ciudad de México. Evidentemente no es así. Entonces es una ciudad tranquila. En cuestión de Tepanco, pues como te comentaba, yo desde los 2 días de que nací, pues llegué a ese lugar. Y es un lugar muy distinto porque, pues para empezar, es pequeño. A lo mejor el pueblo se conoce, Sí. o sea, nos conocemos por el nombre o nos conocemos de vista, de que todos nos hemos visto o pues, topado, sería la palabra, ¿no? Todos nos topamos. Nos conocemos por diferentes generaciones, las familias se conocen, a pesar de que se sigue extendiendo el número, pues siempre está como ese tema de, la familia de los López, la familia de los Pérez, o sea, siempre se mantiene esa costumbre. A día de hoy, a lo mejor desde hace unos 10, 15 años ha crecido un poquito más, se ha extendido, ha entrado en estos temas que tienen que ver con movimientos culturales, demográficos, que existe ahora como se le llama a veces como Tepanco 2 o una nueva parte, de que personas de otros lugares llegaron y se marca ahí una distancia cultural, lo divide en esa parte del pueblo un puente. Entonces ya sabemos como que quienes vivimos de cierto lado del puente son los de toda la vida y del otro lado son los nuevos que han llegado. Ese es un fenómeno interesante que se ha dado en el pueblo, pero pues ahí es un pueblo en realidad muy pequeño. Obviamente tiene su iglesia principal, una capilla. A día de hoy hay calles que aún siguen en cuestión de que les falta pavimentación. Hace muchos años, pues evidentemente les faltaba más. En este caso, pues la casa, a mí me separan tres casas más para ya entrar directamente a los campos de cultivo. De ahí está enfrente, pues los cerros, montañas. El ambiente cambia bastante. Ves poca gente circular en las calles. Pues la zona de reunión hace muchos años y todavía a día de hoy es como el parque del pueblo. La vida es mucho más tranquila ahí, con mucha paz. Ahí, pues las personas, las familias a veces me tocaba que si querían dar un paseo, pues empezaban a caminar a los campos, al cerro. Es muy distinto. Evidentemente está esta parte del día a día, donde de lunes a viernes van a las escuelas. A día de hoy, pues hay más personas que viajan más a Tehuacán por temas de trabajo o por temas de educación, pero en general la vida también ahí es mucho más tranquila que en Tehuacán. Si te puedo definir estos dos lugares, son con tranquilidad.